Aquí queremos paz, que se defienda nuestra dignidad, nuestra verdad, nuestra equidad, nuestra diversidad multicultural, nuestros derechos de opinión y de libre expresión, el de no a la discriminación y el de la educación pública para todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Alternativa, un programa de economía y política para estudiantes. Quien les habla, Jonathan Pulido y Freddy Suárez, docentes del área de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas. Este programa lo realizamos desde la Institución Educativa San Marcos, en el municipio de Muso, y la Institución Educativa Enrique Suárez, del municipio de Almeida. Sociedad Alternativa, un programa crítico para un pensamiento libre. Muy buenos días a todas las personas que hoy se conectan y nos escuchan a través de este programa Sociedad Alternativa, programa desarrollado por la asignatura de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas de la Institución Educativa Enrique Suárez del municipio de Almeida. El día de hoy vamos a abordar con los estudiantes del grado 10º el tema de macroeconomía y microeconomía. Para ello hemos decidido con los estudiantes abordar este programa en 4 partes a través del diálogo con los estudiantes en 4 grupos diferentes. Hay que entender que es más un ejercicio de diálogo y de comprender algunos temas de la economía que nos afectan en nuestras vidas cotidianas y que pues queremos más dialogarlos sin que seamos expertos en el tema. La economía es un tema muy complejo, pero tenemos esa intención de crear un escenario de conocimiento y de intercambio de ideas. Esta mañana nos acompañan los estudiantes Edwin, Indira y Heidi. Con ellos vamos a abordar el tema sobre el empleo en Colombia y pues la relación especialmente que tenemos a la hora de hablar de desempleo, empleo, empresas, trabajo, etc. Pero bueno, vamos a ir entrando de una vez en materia. Muy buenos días, chicos, ¿cómo se encuentran? Buenos días. Bien. ¿Asustados un poco? ¿Los micrófonos asustan? Sí, un poquito. Un poquito, ¿verdad? Listo, bueno, vamos a hacerlo relajado. Como les he dicho, la idea es que sea un diálogo más que una pregunta-respuesta. Pero bueno, chicos, el tema del empleo en Colombia es muy importante, especialmente porque hoy estamos viviendo una crisis económica producto de la pandemia, producto pues de toda esta movida mundial que se dio alrededor del coronavirus y que pues llevó a muchos países, incluso a los países desarrollados, a una serie de crisis económicas donde el empleo fue muy afectado, ¿verdad? Pero Colombia pues no solo es no es la excepción, sino que además pues Colombia tiene sus particularidades. Pero empecemos pues, chicos, por preguntar, ¿ustedes qué nos pueden contar sobre las condiciones o la situación del empleo y del desempleo en Colombia? ¿Cuál es esa situación? Bueno, en Colombia hay un 4.6 de millones de desempleados colombianos, el cual es el 15.9% de desempleo, el cual es mucho, es un porcentaje muy alto porque toda la situación que ha pasado, por lo que ha venido por la pandemia, han sido desempleados. Entonces en las empresas han ido despidiendo empleados, lo cual ha aumentado la tasa de desempleo de nuestros colombianos. Es cierto, ¿no? Y tenemos que recordar que, por ejemplo, la tasa de desempleo hasta antes de la pandemia estaba sobre el 12 y se disparó al 15. Con el gobierno anterior, el gobierno de Santos, la tasa se había reducido a un dígito, si no me falla la memoria, es de 9.8% de la tasa de desempleo, pero ahorita estamos en un 15, lo cual muestra evidentemente un crecimiento de esa tasa de desempleo en Colombia. Y es un porcentaje bastante alto. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? Digamos, ¿qué puede generar esta situación de desempleo en Colombia? Pues yo tengo entendido que pues hasta el mes de agosto se ha encontrado un 31% de desempleos, ya que las mujeres cuentan con un 19.2% de desempleo, pues por discriminación o porque pues ellas no pueden tener la capacidad de hacer las mismas cosas que los hombres, mientras que los hombres cuentan con un menos desempleo, que ya es el 12%, porque pues requieren como de más capacidades y están como más capacitados para trabajos que las mujeres les queda un poco difícil. Es decir, que dentro de ese 15% de desempleo que nos menciona Edwin, las mujeres son las más afectadas a la hora de conseguir empleo, o son las más desempleadas,
Pero a eso yo sumaría un tema, y es el tema de la remuneración salarial. ¿Ustedes consideran que es igual la remuneración, el salario para mujeres y para hombres? Sí, pues yo diría que sí, porque depende del estudio que ellas tengan, ¿no? Porque todos no tenemos el mismo bachiller, algunos no tienen el bachiller, algunos son estudiados, otros no. Puede ser que una mujer sea más estudiada que el hombre. Pero entonces, en sí, el machismo en esta sociedad hace que el hombre se le facilite conseguir más el empleo que a la mujer. Claro, tenemos muchas veces que por lo menos la tasa de empleo formal es o más bien es superior en la población masculina que en la población femenina, ¿verdad? Bueno, pero al lado del desempleo también está la dificultad de conseguir empleo en Colombia. Cuéntenos, ¿ustedes cuáles creen que son esas limitaciones a la hora de que un colombiano común y corriente pueda conseguir un empleo? Pues yo creo que es la falta de experiencia, por la situación económica del país o porque les exigen manejar varios idiomas o por preferencias. ¿A qué te refieres con preferencias? Que pueden ser escogidos, por decir, puede ser un escogido de un alto ministro, el cual puede llegar a robar o hacer algún daño. Bueno, ya hablamos entonces del empleo por palanca que se consigue. Sí, señor. Bueno, mencionas algo importante, Indira, y es el tema de la experiencia laboral, ¿no? Muchas veces al salir a ese mundo laboral lo que más se pide como requisito es que tengan una experiencia laboral. ¿Ustedes qué opinan sobre ese tipo de requerimientos, sobre todo en una sociedad donde es difícil ya de por sí conseguir un buen empleo y un empleo que sea bien remunerado? Ahora que se sume como dificultad tener una experiencia que muchas veces no se tiene. Bueno, me parece injusto porque uno sale del colegio, un bachiller sin experiencia, un ejemplo en una empresa que le exijan cierto tipo de experiencia, un ejemplo, un alto ministro, uno no puede salir a hacer eso porque uno no es estudiado, o por decir, uno irá a pedir empleo a un banco sin haber estudiado contaduría o algo, ¿por qué? O puede ser que uno estudie, pero entonces le piden experiencia la cual uno no hace o no le explican, por lo que uno es recién salido. Claro, es cierto, ¿no? Entonces tenemos ese problema donde muchas veces, aunque tengamos el estudio, no tenemos la experiencia. ¿Ustedes qué consideran que podría inventarse o tener en cuenta el gobierno a la hora de generar empleos y que puedan suplir esa idea de experiencia que nos están pidiendo a la hora de salir a trabajar? Como jóvenes, imagínense, ustedes ya están próximos a salir a ese mundo laboral. ¿Ustedes qué creen que le podrían pedir al gobierno o a los gobernantes para que exista esa oportunidad de empleo y de experiencia, de capacitarse con experiencia? Pues yo creería que pues nos deberían de dar una oportunidad, porque pues nosotros no, pues ahora estamos como, el estudio nos ha servido más como para aprender más cosas, como para saber hacer las cosas bien. Entonces pues yo creo que mereceríamos una oportunidad para demostrarles que nosotros sí somos capaces de hacer casi lo mismo que una persona que ya tiene algunos estudios, sin requerir así muchos. Bien, entonces, oportunidades, ¿verdad? Hay una cosa en Colombia que se ha venido dando y que lo han planteado como una oportunidad, pero me gustaría escuchar su opinión y de pronto qué consultas tienen sobre el tema, y es esa situación del trabajo por horas en Colombia. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Lo ven productivo? ¿Lo ven posible? ¿Les parece una buena idea que se emplea a una persona por horas y no con contratos estables, digamos, de 8 o más horas? Pues según la expectativa permitida el mercado laboral y así facilitará unas cosas, pues así la contratación de mano de obra de manera, pues por horas, así sea familia, puede ocurrir, por decir, en familias que no tienen empleo, ya que están desempleadas y no tienen un contrato fijo. Entonces esa familia, o sí, pues se puede decir, esa familia está como obligada a recibir ese trabajo porque no tiene más oportunidades para salir adelante. Por decir, si no trabaja no come, si no trabaja no se da su gusto, porque sin trabajo no hay plata, y sin plata pues
uno no se puede dar el lujo de comer, de vestir bien, son lujos de uno. Entonces, pues obviamente, al no haber esta capacidad de trabajo por contrato, pues esa familia va a acudir o va a requerir a este trabajo por horas, así se exploten. Puede haber una sobreexplotación de esa manera, ¿no? No hay una estabilidad salarial y se puede, digamos, utilizar o sobreutilizar a una persona sin que haya una dignificación del trabajo, que ese es el problema del trabajo por horas que a tener en cuenta. Bien, chicos, un poco por cuestión de tiempo vamos a ir cerrando para darle paso al siguiente grupo, pero antes de cerrar quisiera una conclusión, una idea que a ustedes les quede del tema y de lo que consultaron, de lo que abordaron, de lo que hablamos hoy en este programa. Pues una conclusión, pues de lo que yo aprendí, que Colombia debería de ser un país con más oportunidades, que sin importar si es mujer o hombre, si tiene estudios avanzados o no, pues deberían de darles una oportunidad, porque todos pueden tener hasta más capacidades para poder seguir con su empleo y ser mejores que otras sin tanto estudio. Ok. Todos tenemos la misma capacidad para aprender, así tengamos un título o no, todos somos seres humanos, todos aprendemos. Muy bien, muchas gracias, Edwin. Bueno, vale, vamos a dejar entonces por ahí y vamos a dar paso al siguiente grupo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿vale? Nosotros. ¿Quién hace los goles? Nosotros. ¿Quién poda los árboles? Nosotros. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? 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 Bueno, y continuamos con Sociedad Alternativa, programa radial de la institución educativa Enrique Suárez del municipio de Almena. En la mañana de hoy con el tema de macroeconomía y microeconomía, y vamos a continuar con el tema de salario y consumo en los hogares colombianos. Para abordar este tema nos acompañan las compañeras Brigitte, Natalia, Brigitte, Isabela Isabela y Luisa. Y Luisa, ¿verdad? Bueno, chicas, ¿nervios la primera vez frente a micrófonos? ¿Sí? Les voy a recomendar, porfa, que se acerquen lo más que puedan al micrófono para que podamos capturar bien la voz en la grabación, ¿vale? Bueno, entremos en materia. Los salarios y el consumo en los hogares colombianos. Siempre ha existido una idea, que la tenemos como idea, no vamos a decir que es una certeza, pero vamos a dialogarlo, ¿no? Y es que el salario en Colombia no alcanza, ¿sí? ¿Ustedes creen que los salarios en Colombia son bajos? ¿En verdad no alcanza? ¿O más bien es un problema con los altos precios de las mercancías? ¿Qué consideran ustedes? Pues para responder la pregunta, primeramente tenemos que saber que es un salario mínimo, ¿no? Y pues el salario es el dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para como paga por un determinado periodo laboral. Pues yo creo que los salarios son bajos porque, pues, digamos, una sola persona para que tenga una buena calidad de vida tiene que tener máximo unos 2 millones de pesos para que tenga una buena vida. ¿Y qué? Y pues, digamos, una familia promedio de 4 personas tiene que tener máximo entre por ahí unos 3 millones, algo así. Ok, 2 millones de pesos para tener una calidad de vida digna. Bueno, esos 2 millones de pesos, ¿en qué se consumirían para hablar de una vida digna? Estudio, transporte, alimentación, salud. Todo lo que llamamos o está dentro de la canasta básica, ¿verdad? Ustedes, bueno, ¿saben algo o nos pueden comentar qué es eso de la canasta básica? La canasta básica representa el 44.7% del salario mínimo de este año. Bueno, la canasta familiar es el conjunto de bienes y servicios que cualquier familia
necesita para poder sobrevivir. Bueno, y frente a eso, digamos, los salarios que consumen o que tenemos los colombianos, ¿se va directamente a la canasta básica o puede haber un despilfarro? Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la vida real y cotidiana, ¿no? Muchas veces parte del salario se va en el consumo de la diversión, ¿no? Del entretenimiento, ya sea cerveza u otros otras mercancías que no están dentro de esta canasta básica. Pero ¿ustedes creen que en general los salarios de los colombianos sí van dedicados a esas necesidades, a suplir esas necesidades, o al contrario habría un despilfarro de las economías en el hogar? Pues digamos que no necesariamente tiene que haber, o sea, puede que digamos algunas personas sí la necesiten, o sea, el salario lo necesiten para como lo básico, pero entonces hay familias que digamos tienen, o sea, no necesitan, eso va según como el estrato, porque por ejemplo una familia de bajos recursos no se va a poner a malgastar el dinero porque sí, mientras que por ejemplo una familia ya de estrato 5, estrato 6, pues invierte su dinero. Especialmente puede ser invertir ese dinero en educación, ¿no? Que pues es parte de eso que permite el ascenso social de una familia, como tú dices, del estrato 5, 6, ¿no? Muchas veces el tema de estar en los estratos bajos es una baja inversión en aspectos vitales y que permiten un ascenso social. Y ustedes, bueno, ¿qué consideran si se llegase a presentar una mejora en los salarios? ¿Ustedes creen que eso alivian o mejoraría la condición de vida de los colombianos? Sí, porque no todas las familias, o sea, hay unas familias que tienen más necesidades que otras, unas más en medicamentos, salud, y pues eso ayudaría más en esa parte. Aunque digamos si hubiera un aumento salarial, pues también habría como una reducción de empleo, porque digamos no todas las empresas les gustaría o tener como más gastos. No tendrían la capacidad, por ejemplo, de pagar esos salarios, ¿verdad? Sería a lo que hace referencia. Bueno, tenemos ahí una gran dificultad y es el tema de tratar de equilibrar muy buenos salarios, ¿sí? Un salario digno, con empleabilidad, es decir, con que exista condiciones de empleo. Y ese es más o menos el debate que siempre hay cada año, ¿no? Sobre cómo se ajusta el salario mínimo, ¿sí? En Colombia, cómo entran a jugar las empresas y los intereses que tienen los empresarios, este gremio de empresarios, y los intereses que tienen los trabajadores. Y pues ustedes saben que el salario mínimo es ajustado cada año de acuerdo pues a un diálogo y a una concertación entre estos dos sectores, que finalmente casi siempre no se logran poner de acuerdo y entra el gobierno a definir precisamente estas decisiones salariales. Bueno, chicos, para no alargarnos en el tiempo, quería escuchar qué conclusiones les deja a ustedes este tema sobre el salario y el consumo en los hogares colombianos. ¿Qué ideas nos genera y pues qué ideas le podemos dejar a la audiencia? Pues que los salarios, bueno, el salario es bajo, porque pues eso, pienso que 900.000 pesos, que es el salario, no le alcanza a una familia realmente para cubrir las necesidades. Y también están bajos los salarios y altos los precios, porque la canasta familiar puede subir, puede bajar, a cambio que los salarios, si no. No, pues que digamos deberían como de regular más o menos la canasta familiar, como para que digamos, así como los salarios están bajos, pues se pueda como tener como una mejor calidad de vida, o sea, que todas las familias tengan como casi una igualdad. Ok, bueno, muchas gracias compañeras por haber participado en esta actividad, este programa el día de hoy, y bueno, vamos a dar paso al siguiente grupo. Muchas gracias por su participación, ¿vale? La empleada que la peina,
el avión presidencial lo pagamos nosotros, el presidente y el general nosotros, la polarización del vidrio nosotros, el banco y el equilibrio nosotros, el salario del Senado lo pagamos nosotros, el senador relajado lo pagamos nosotros, la campaña. Bueno, y continuamos con este tercer bloque del programa Sociedad Alternativa sobre macroeconomía y microeconomía con los estudiantes del grado 10º de la institución educativa Enrique Suárez de Almeida. En este tercer bloque hablaremos del recaudo, el uso y la distribución de los impuestos en Colombia. Para este tema, hoy contamos con la presencia de Ferney, de Gerson, de John Jairo y de Lina. Muy buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Bien asustados? Mucho. Sí, bueno. Igual la idea es que sea un diálogo, una charla y pues nada, que intercambiamos algunas ideas sobre el recaudo y el uso y la distribución de los impuestos en Colombia. Hace poco se presentó una reforma que generó toda una movilización social en Colombia, ¿sí? Que fue la reforma tributaria y pues que hizo que muchas personas salieran disgustadas porque había un incremento en impuestos, especialmente vinculando algunos impuestos a la canasta familiar. Y esto ha llevado a diferentes debates y dudas. Uno de esos es que el gobierno señala que son necesarios los impuestos y que es necesario incrementar impuestos, ¿sí? Y algunos economistas, algunas personas conocedoras del tema señalan que el problema en Colombia es que existe una desigualdad en el cobro de esos impuestos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que son altos los impuestos que pagan los colombianos? ¿O creen que hay una desigualdad en el cobro? ¿Qué opinión les genera a ustedes este tema de la tributación? Pues la verdad no creemos que sean tan altos, en mi opinión personal, no creo que sean tan altos a referencia de lo que nos estamos ganando. Pues los impuestos altos se necesitan, obviamente, para generar todo tipo de obras y necesidades que tiene el país. Entonces sí se necesitan los impuestos altos, pero no son altos. No son altos. Con lo que dice mi compañero, sí, los impuestos en realidad no son altos. Si comparamos con otros países, nuestros impuestos son bajos. Sino que el detalle es en el uso. Si el gobierno, si las entidades utilizaran el dinero que se recoge en las cosas que sí son necesarias y no dándole los pequeños, ¿cómo se dirían?, beneficios a las empresas, sino cobrándole lo que es a la ciudadanía y lo que es a las empresas y utilizándolo adecuadamente en lo que es educación, salud, y trabajo y vías, sí serían bien utilizados y las personas no harían las protestas que hicieron porque verían en qué se gastaron. Bueno, frente a eso, es cierto que una de las cosas que se señalaba era eso, ¿no? Que se le estaban dando más privilegios y ventajas a las grandes empresas, mientras que a las pequeñas y medianas empresas, incluso a las personas naturales, se les iba a empezar, pues digamos, a cobrar más impuestos, o que eran las que directamente se iban a ver impactadas por la reforma tributaria. Entonces, en ese sentido, hablamos más de una desigualdad en el cobro de impuestos que de unos impuestos altos. Sí, señor. Pues frente a eso, de ahí surgió lo de el IVA, donde decía a las personas de bajos recursos, quizás lo que quiere decir mi compañero es que a la clase media, la reforma tributaria, los impuestos no los iban a cobrar más que toda la clase media. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros, personas normales, que no tenemos ni muchos recursos, pero tampoco bajos, a nosotros eran los que nos iban a clavar la mayor cantidad de impuestos. Eso especialmente, pues digamos que la discusión era vía incremento de impuestos en la canasta familiar, que como lo hablaban las compañeras anteriores, es como lo básico, ¿no? Lo necesario para que una familia colombiana viva bien, y que actualmente para que una familia colombiana más o menos viva bien, estaban hablando nuestras compañeras de 2 millones de pesos, y hay familias que no se acercan ni siquiera a esa cifra dentro de lo que es los ingresos de salarios. Pero volvamos a algo que decía Lina, y es en la inversión de los impuestos recaudados en el país. ¿En qué se gastan esos impuestos? ¿Y es adecuado el gasto y la inversión de esos impuestos en Colombia? Bueno, según lo que yo investigué y según las páginas de economía,
Para este año, 2021, se había hecho un plan, y el cual era que, pues ahí se nota demasiado, si vemos los datos, de que 184.9 billones eran destinados para los gastos de funcionamiento del Estado. El 70.5 billones eran para pago de las deudas públicas y sus intereses, y el 58.5 billones era destinado para inversión del país. Entonces ahí podemos ver que se gasta la mayor parte de la tributación del país en funcionamiento del Estado, y lo más bajo, lo más poco, se gasta en el funcionamiento, como serían vías, la educación. En lo que es inversión social como tal. Entonces, la mayoría del gasto del impuesto está dedicada al funcionamiento del Estado, que es algo importante, ¿no? Que funcione el Estado involucra que el Estado tenga presencia en el territorio, en todo el territorio nacional. Y gran parte de esos dineros pues está en el pago de salarios congresistas, de salarios a funcionarios públicos, etcétera. Está el Estado, y esta pregunta se sale un poco, pero ¿ustedes creen que el Estado logra llegar a todos los rincones del país y se justifica precisamente ese gasto? No, la verdad no, porque hay algunos municipios de Colombia que donde no llega ni siquiera inversiones para lo que es vías, viviendas y digamos programas de alimentación. No llegan, están en la total... Un abandono por parte del Estado. Es un poco irónico el tema de que sea en lo que más se gasta y muchas veces es lo que menos se ve, ¿no? Sí. Sin negar que es importante ese gasto en el Estado. Claro que es importante que el Estado se pueda sostener, pero pues podríamos pensar que es insuficiente la inversión social que viene con el Estado, ¿no? Se gasta mucho menos en esta idea del Estado. Pero bueno, ¿qué opinión o qué ideas surgen para ustedes al consultar este tema? ¿Cómo creen que sería una propuesta viable, una idea viable para mejorar el recaudo y el gasto de los impuestos? Pensemos en que aún hoy siguen las manifestaciones sociales y sigue el inconformismo social frente al tema tributario en Colombia. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Cómo creen que podríamos plantear una idea de tributación, de inversión? ¿Hacia dónde debería ir el dinero de los colombianos para que se vea? Pues digamos que básicamente deberíamos decir que las personas de altos recursos deberían tomarles como más los impuestos y bajarle, digamos, aumentarles muchísimo para que haya una igualdad. Podemos hablar de una igualdad en Colombia en impuestos. Vemos que eso bajaría muchísimo la tasa y ayudaría a la gente de bajos recursos, en la cual podríamos decir que el país podría invertir, digamos, literal, si no se robaran esa plata, si no hicieran esos huecos, surgiría mucho más, digamos, la inversión en Colombia, digamos, en vías, en agricultura, que eso quitaría muchísimo el desempleo en Colombia. Bueno, el simple hecho de empezar desde un punto básico es que la recaudación de impuestos, bueno, está bien hecha, pues sí, son necesarios todo. Y el problema es que algunos funcionarios o empresas desvían dichos recursos para robárselos y no los invierten en lo que debería hacer. Y lo que yo opino es que más que todo sería en el sector agrícola, porque en sí creo que es el que está más abandonado. El sector agrícola está más abandonado, señala John Jairo. Según lo que dicen mis compañeros, y yo creo que tengo el mismo pensamiento, yo creo que el que gana más da más, el que gana menos da menos, pero en este país el que gana menos da más y el que gana más pues da menos, porque si vemos las empresas ganan y no dan tantos impuestos, y la persona natural, normal, una persona del común, pues no es que, con lo que dicen mis compañeras, ganan 900.000 pesos y pagan varios impuestos. Y no tanto de lo que pagan, sino dónde están. Porque si vemos
a nuestro municipio no le llegan muchas cosas, muchas obras. Las vías no es que estén muy bien. Yo creo que la inversión de lo recaudado no se debería ir tanto al funcionamiento de el Estado. Pues sí, el Estado necesita funcionar, pero el país también necesita un avance y ese no lo vemos. No vemos las vías ni nada por el estilo. Muy bien, listo. En el caso de las empresas, el país le da mayores beneficios a las empresas grandes, que muchas de ellas son extranjeras, y pues desde mi punto de vista debería ser al contrario. A las empresas pequeñas y que sean nacionales deberían tener unos mayores privilegios. Muy bien, chicos. Tocando un poco más el tema a fondo, me gustaría que, bueno, hice una comparación en Colombia con Cuba, frente a los impuestos de Cuba y en Colombia. Colombia maneja una tasa de impuestos del 18.8%, en cambio Cuba tiene un 46% en los impuestos, donde quiere decir que de todas maneras Colombia no es que tenga unos impuestos altísimos, el hecho es que El hecho es que están mal invertidos. Ok, listo. Muy bien, está. Me quedó ahí esta idea en el aire. Vale, muy bien. Entonces, creo que una posible conclusión es que tenemos unos impuestos mal cobrados, desiguales en su cobro y mal invertidos, y que de pronto hay que apuntar cada día más a mejorar esa inversión, ¿verdad? Chicos, para cerrar, una pequeña idea o conclusión que les haya dejado el tema. Pues una conclusión sería, desde mi punto de vista, que pues no está mal pagar los impuestos. Lo que está mal visto por las personas es que están mal invertidos, mal gastados, pero en sí los impuestos se necesitan. No está mal que no los cobren. Y siento que también es un abuso por parte de digamos, del gobierno. Es como ya se pasan de abusos. Digamos, es que ellos no se centran en unos impuestos, digamos, que sean como necesarios. Ellos abarcan una cierta cantidad que ni siquiera es necesario, o sea, abusan con las personas de bajo recurso. Deberían irse para el lado de las personas de alto recurso. Bueno, pues básicamente mi opinión es algo similar a los demás, y es que los impuestos están bien, pero lo que no se ve es su inversión. Ok, listo. Pues mi conclusión pues sería que yo pagaría los impuestos altos si los viera invertidos, pero no los vemos invertidos, y así pues ¿quién los paga? Necesitamos inversión en el campo, necesitamos que así como los cobran, así queremos verlos en el país, porque ¿qué ganamos con pagar los impuestos altos o bajos? Si sean altos o sean bajos, no los van a invertir. Muy bien, chicos. Bueno, muchas gracias por su participación en este programa y esperamos vernos en una siguiente ocasión. Que se disfraza de barricada, de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño Bueno, y continuamos con este último bloque de Sociedad Alternativa, hablando hoy sobre macroeconomía y microeconomía. Este cuarto bloque lo vamos a abordar sobre el Estado y los monopolios en Colombia. Para eso nos acompañan el día de hoy el compañero Gerson, el compañero Daniel y el compañero Dairo. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, profe, buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. Discúlpeme, si alguien de pronto tiene el celular, se está generando una pequeña interferencia, entonces agradezco, pongamos los celulares en modo avión. Bueno, y ya para entrar en materia de una vez, tenemos que hablar del Estado y los monopolios en Colombia. Pero para las personas que nos escuchan, ¿qué es un monopolio y qué ejemplos de monopolio podemos encontrar en Colombia? Bueno, es importante recordar que un monopolio se da cuando existe un único proveedor en el mercado de un bien o servicio. También un monopolio es un derecho legal
conocido por el Estado o individuo en un grupo de personas. Es una empresa para explotar un carácter exclusivo de alguna industria o algún comercio. O sea, es decir, una empresa que se encarga de manejar el comercio en total, produciendo productos en masa y tratando de acabar con su competencia en la mayor parte de ocasiones. Sí, y ese acabar con la competencia normalmente busca que esté vinculada a toda la cadena productiva, ¿no? Desde la producción, la distribución y el consumo. ¿Podemos encontrar ejemplos de monopolios en Colombia? Claro que sí. Para lograr un monopolio se da, por ejemplo, con la organización de Ardila Lule, pues él murió este 13 de agosto de este año. Bueno, él poseía las empresas de Postobón, RCN y la azucarera en Cauca. ¿Por qué tomamos la organización de Ardila Lule como un monopolio? Porque se da un único proveedor que lleva al consumidor. Bueno, este tiene las azucareras en Cauca, las cuales son utilizadas para la elaboración más que todo para la elaboración de las bebidas gaseosas de Postobón, y pues su publicidad la realiza su propio canal, que es RCN. Esto que lleva a que se genere un círculo de producción y consumo. Otro ejemplo es el Grupo Santo Domingo, que es uno de los grupos económicos más grandes a nivel nacional, que cuenta con sectores de participación muy importantes en la economía, como el turismo, la inmobiliaria y el entretenimiento. Bueno, o sea que sí, vamos entendiendo, la idea de estos monopolios es que acaparan precisamente todo el circuito de producción. Por ejemplo, cuando hablábamos de Ardila Lule, el ejemplo de las azucareras, el ser dueño de las azucareras les permite tener la materia prima y prácticamente a un costo mínimo para la producción de sus gaseosas, ¿verdad? Digamos lo que dice el profesor, o sea, al ellos producir pues las azucareras, o sea, más bien el azúcar para las gaseosas, que es lo que mayor parte están compuestas, necesariamente no tienen que pagar por pedidos o digamos pagar algún tipo de impuesto o cualquier cosa por estos mismos, sino que directamente su propia empresas sacan esto, hacen el producto, luego en sus mismas cadenas de canales lo publicitan, a diferencia de otro tipo de empresas que digamos serían por ejemplo las pequeñas y las medianas, que no tienen este tipo de privilegios, digamos, de publicidad o cosas así. Digamos, yo qué sé, un restaurante, o sea, la única publicidad que tiene esto es, no sé, el hombre ahí que está disfrazado publicitando y apenas pocas personas lo conocen. Y digamos, pues uno prefiere comprar algo que parece de calidad, promocionado durante mucho tiempo, que ir al típico, yo qué sé, supermercado de la esquina. Sí, entonces, y además que logran, por ejemplo, Postobón tiene una cadena de distribución que logra llegar casi a cualquier parte del país, ¿no? De pronto empresas más pequeñas como Bicola, creo que es una de estas, o bueno, otras empresas de gaseosas más pequeñas no logran llegar y cubrir precisamente toda la demanda que existe alrededor de, por ejemplo, de las bebidas gaseosas. Pero entendiendo esto, y por ejemplo, también, bueno, para no dejar por fuera lo que señalábamos del Grupo Santo Domingo, que es el tema un poco más del sector financiero y del sector de construcción en Colombia, también se presenta como lo mismo, ¿no? La forma en que el sector financiero sostiene al sector de construcción y viceversa, ¿no? En últimas, todo el pago muchas veces de la industria, o más bien del sector de arquitectura y construcción, pues termina siendo la persona propietaria quien termina pagando por estos apartamentos y financiando ambos sectores, ¿no? Construcción y financiero. Pero entendiendo esto o clarificando esta idea de los monopolios, ¿cuáles creen ustedes que son esas consecuencias que dan los monopolios a la economía nacional? Pues una de las principales consecuencias son los que tienen que ofrecer se introducen en el mercado. En cambio, pues las pequeñas empresas, pues como no tienen los recursos, no tienen las ayudas, pues tienden a caer en bancarrota o a decaer. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que los que tienen el poder o las empresas que hacen la producción y todo eso, tienden a manipular los precios a su gusto. Bueno, como decía mi compañero, digamos, las macroempresas, las más grandes a nivel nacional,
tienen más privilegios que las microempresas. ¿Eso qué quiere decir? Que las macroempresas cuentan con que el Estado les ayuden y hacen diferentes tipos de negocios entre sí, entre ellos, para que se mantenga un balance estable entre las grandes empresas. En cambio dejan por fuera las microempresas. Digamos, un emprendedor que esté empezando a elaborar su propia empresa no cuenta con la suficiente ayuda que cuenta ya una gran empresa, porque le hace falta como digamos como tener quien le diga venga hagamos este negocio que nos ayude a generar más inversiones. Digamos, una del tipo de ayudas que tiene el Estado hacia empresas grandes es que no tienen impuestos, a diferencia de las pequeñas que ellos están obligados a pagar eso. Aparte, los monopolios, algunas empresas tienen ciertas condiciones o términos, puede ser lo que sea. Tiene que tener ciertos requisitos para poder entrar a cierto puesto, a diferencia de las pequeñas. O sea, el Estado no les da impuestos a ellos porque supuestamente se genera más empleo, pero en realidad no se hace porque se deben cumplir ciertas condiciones. Y en cambio en una empresa pequeña no tiene que tener o experiencia o ciertos estudios o cosas así. Entonces viene un tema de competencia en el posicionamiento en el mercado, pero también viene una desigualdad, por ejemplo, en el escenario de los impuestos, que ya lo habíamos hablado con el grupo anterior, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que actúa o cómo debería actuar el Estado frente a la existencia de estos monopolios? Bueno, pues desde mi punto de vista, el Estado tiende a ayudar a los monopolios porque, como decía mi compañero, los monopolios prometen generar empleo, generar unos trabajos formales, lo cual, por ejemplo, sí generan empleo, pero no generan empleo por demasiado tiempo. Por ejemplo, no generan empleo por un año, por ahí solo por 3 meses y esto conlleva que el Estado pues no les cobre impuestos porque los monopolios prometen generar el empleo y no cumplen. Bueno, pues digamos ahí con lo que está diciendo mi compañero, específicamente lo que quiere decir es que las microempresas trabajan con un salario mínimo, ¿sí? Cuando es una microempresa le pagan a los empleados por un cierto tiempo de trabajo y no le pagan la liquidación, por decirlo así. En cambio las macroempresas, o sea las grandes empresas, cuentan con un tiempo ilimitado, por decirlo así, digamos de 5 o 6 años, y esos 5 o 6 años ya les dan la plata correspondiente de la liquidación, ¿sí me entiende? Entonces ya hay un debate entre las micro y las macroempresas. El tema de contratación también entra a jugar allí, ¿verdad? Bueno, chicos, yo creo que vamos a ir cerrando ya por hoy, y bueno, antes de irnos, ¿qué conclusión les deja a ustedes la temática y los temas abordados el día de hoy? Pues dado esto, pues los monopolios en Colombia, si no se controlan, estos siempre van a fijar el precio, ¿sí? y a fijar su producción. Y obviamente las empresas que están empezando a despegar no van a poder ser unas grandes empresas porque no va a haber apoyo del Estado o estas empresas tienden a ser una empresa unitaria. Bueno, pues las conclusiones serían que pues primero que todo el monopolio siempre va a existir a nivel nacional e internacional. Porque, ¿qué quiere decir esto? Porque siempre va a haber macroempresas que siempre van a estar moviendo mucho con el Estado. En cambio, microempresas que nunca van a poder progresar en sí para poder salir adelante, sino siempre van a decaer o pueden haber una fallada en el mercado. Una conclusión personal que tuve es que el gobierno debería tratar de actuar más fuertemente con estos, pues dándole los impuestos que en realidad deberían tenerlos, y tratar de limitarlas, por ejemplo, cierta cantidad de espacio que tienen. Pues normalmente no se podría hacer, pero digamos un problema es que se puede acabar con la competencia y este mismo compra esa misma tienda y sigue construyendo y expandiéndose aún más y aumenta el monopolio. Claro, muy bien. Listo, compañeros, muchas gracias por participar hoy, el día en este programa, y nos estaremos viendo en siguientes desarrollos de esta actividad, de esta sociedad alternativa,
programa del área de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Enrique Suárez. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y el equilibrio, el salario del Senado, lo pagamos nosotros. El senador relajado, lo pagamos nosotros. La campaña y la financiación, la vacuna y la conspiración. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?